Ok, le voy a hacer este pequeño video para que tal vez pueda comprender mejor lo que sucede en este problema. Bueno, primero que todo, en su solución hay que hacer una corrección específicamente en esta parte, ¿verdad? Em, Porque el valor donde se alcanza el mínimo, que sí, efectivamente sí, lo que tiene es un mínimo relativo, el valor donde se alcanza el mínimo no es este al que usted está obteniendo, y ahorita vamos a verlo con la gráfica. ¿Cuál es el error? Bueno, cuando usted está en esta parte haciendo el despeje, efectivamente el 2 va a pasar a dividir, pero el 2 divide a toda la fracción, por eso lo señalé aquí con esta línea roja, porque el 2 viene a dividir a todo lo que esté de este lado. Entonces, cuando el 2 pasa a ser divisor, él también es una fracción, tiene un imaginario abajo. Y entonces, para realizar esta división entre fracciones, cuando está colocada una sobre otra, se debe realizar multiplicando los extremos, y entonces los extremos van a quedar en la parte de arriba. Entonces va a ser raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y luego multiplicamos los medios, que sería en este caso 6. Por lo que el punto crítico es raíz de 3 sobre 6. Esto, si uno lo escribe en la calculadora, en notación decimal, aproximadamente es 0,29, ¿verdad? Entonces tiene que hacer esa corrección acá en la tabla. Ahora, efectivamente, igual cuando tomemos algún valor, al sustituir nos va a dar que esto es un mínimo y el problema nos pide un máximo. Y uno podría pensar que hay un error con el problema, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que este problema es un problema que tiene lo hicieron con cierta malicia, por decirlo así, ¿verdad? Este problema fue sacado de la literatura del curso, ¿verdad? Entonces él viene en un libro que ha sido revisado pues muchas veces y difícilmente sea que tiene algún error el problema. Lo que sucede acá es que debemos de analizar los extremos del intervalo en donde posiblemente se encuentran los valores para X. Recuerde que este problema está sujeto a figuras geométricas que tienen cierta limitación en sus medidas y que además acá nos dicen que el cable lo más que puede medir, el alambre, perdón, lo más que puede medir son 10 metros. El alambre es de 10 metros. Entonces, pensando en eso y pensando en que usted su problema lo despejó con respecto a X, vamos a pensar cuáles son los posibles valores para X. O sea, vamos a pensar en los casos extremos. Entonces, el primer caso extremo sería que cuando yo realizo los dibujos, el área mayor quede encerrada solamente con el triángulo, es decir, que no se necesite el cuadrado, que para poder encerrar el área más grande tenga que hacerse únicamente el triángulo. Entonces, en ese caso, X tendría que tener un valor de 0, ¿verdad? O sea, X no debería de tener valor, o el cuadrado no debería de existir, por decirlo así. Solo el rectángulo, perdón, solo el triángulo. Entonces, este sería el menor valor que puede tomar X. Ahora, ¿cuál sería el mayor valor? Aquí hay que tener cuidado porque uno podría confundirse pensando que el mayor valor que puede tener X es 10, y eso no es cierto. Porque resulta que usted tomó el alambre y con 10 metros de alambre formó un cuadrado. O sea, tomó un trozo de alambre para un lado, otro trozo de alambre para el otro lado, otro trozo para el otro lado y otro trozo para el otro lado. Supongamos que se gastó todo el alambre en el cuadrado, o sea que no se hace el triángulo, solo el cuadrado. Entonces, si no se hace el triángulo, pues no quedaría, por decirlo así, alambre para asignarle a la variable Y, sino que todo el alambre se le asigna a X. Entonces, ¿cuánto sería lo más que puede medir X? Recordemos que cada lado de este cuadrado, cada lado habíamos dicho que valía X, ¿verdad? Pero si en total son 4 lados, cada lado debería de medir 2,5, y sabemos que todos miden igual porque lo que estamos formando es un cuadrado.
Entonces, de esta manera podemos ver que el mayor valor que puede tomar la variable x es 2,5. Entonces, x va a estar en el intervalo que va desde 0 hasta 2,5, ¿verdad? Aquí lo separo con punto para que no se confunda con la coma del intervalo. Entonces, aquí están todos los posibles valores que puede tomar x. Entonces, por ejemplo, si x vale 1, por ejemplo, ¿verdad? Que está ahí dentro de ese intervalo, el perímetro del cuadrado va a ser 4, pero el cable medía 10 en total. Quiere decir que cada lado del triángulo mide 2 y así sucesivamente. Conforme cambia x, va a cambiar el valor de y también, ¿verdad? Pero pudiera ser que x valga 0, o sea, que no haya cuadrado y solo triángulo, o que x valga 2,5, o sea, que no haya triángulo, solo cuadrado. Esos serían como los casos extremos. Entonces, pensando en eso, podemos ver ahora lo siguiente, que nuestros valores para x no van necesariamente desde menos infinito hasta más infinito, sino que más bien van desde 0 hasta 2,5. Esto casi nunca se toma en cuenta porque uno lo que hace es buscar como los máximos y mínimos que están dentro de la función, pero en este caso se hace necesario porque la función nos está dando un mínimo adentro y lo que ocupamos es un valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual a como lo hicimos en clase, vamos a analizar los extremos del intervalo, a ver qué sucede en esos extremos, a ver si alguno de esos es el punto más alto, que en buena teoría debería de ser, ya que no encontramos puntos más altos dentro del intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Vamos a evaluar la función original en 0, en el punto crítico y en 2,5. Son como todos los valores extremos de ese problema. Entonces, cuando evaluamos en 0, lo que se va a obtener es, vamos a ver, hay que evaluarlo en esta función que está acá. Esta es la función original. ¿Ok? Esta es la función que me da área. Entonces vamos a ver a dónde se obtiene el área máxima. Entonces cuando la evaluamos en 0, se obtiene 5 sobre 6 raíz de 3. Que si eso lo pasamos a decimales, sería aproximadamente, vamos a ver, sería 5 sobre 6 raíz de 3. Eso en decimales da 1,44. Evaluado en la función, sería escribir en la calcu raíz de 3 sobre 6 elevado a la 2 más 5 sobre 6 raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3 por raíz de 6 sobre 6. Raíz de 3 sobre 6 es raíz de 3. Eso nos da 1,36. Ahorita lo verificamos con la gráfica. 1,36. Y ahora hacemos lo mismo, pero con 2,5.
Entonces, donde está X, sustituimos el 2,5. Y en ese caso nos estaría dando 6,25. Entonces, podemos ver lo siguiente. Efectivamente, en raíz de 3 sobre 6, que era el punto crítico, está el mínimo absoluto. Pero en 2,5 tendríamos el máximo absoluto. ¿Ok? Entonces, estamos teniendo lo siguiente. X tiene que valer 2,5. Si nos devolvemos aquí a donde usted tiene el despeje de Y, ¿verdad? Y sustituimos ese 2,5, sería 10 menos 4 por 2,5 sobre 3. 10 menos 4 por 2,5 sobre 3. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso da 0 sobre 3, o sea, 0. Y tiene que valer 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor área se logra cuando todo el cable se gasta en el cuadrado. Y entonces cada lado del cuadrado va a valer 2,5. ¿Verdad? Es decir, si ya yo hago otra figura, voy a perder área, por decirlo así. La mayor área se logra cuando realizo solamente el cuadrado y no se realiza el triángulo.